Y aquí estamos nuevamente en una nueva aventura de senderismo. En esta ocasión estábamos en el municipio de Tapartó, suroeste antioqueño. Acá la atracción turística más llamativa son los chorros de Tapartó, que son como 3 cascadas, pero son demasiado altas. Es muy bonito las cascadas, de hecho, los chorros de Tapartó. El senderismo son por ahí aproximadamente unos 7 kilómetros del parque. Sale uno por el lado izquierdo, aquí como pudimos ver en las imágenes iniciales, y se va caminando por todo el sendero. También se puede ir en vehículo, en moto, no hay ningún problema. Se llega hasta allá, hay un señor allá que es el dueño del predio y explica muy bien las propiedades de las cascadas, porque realmente cuando las cascadas caen con tanta fuerza, digamos que eso genera una especie de energía que es buena para el cuerpo. El senderismo en esta zona es muy bonito, uno camina y es un valle espectacular, o sea, es muy bonito, es prácticamente rodeando todo el río hasta llegar allá donde caen los chorros. Estos chorros vienen prácticamente desde los farallones de Citará. Esto tiene que ver mucho con el área de la parte del otro video que hemos tenido ahí, el de Betania, o sea, son muy de la mano tanto de Betania y Tapartó. Se pueden ver desde allá, desde el mirador de Betania, los farallones de Citará, desde por allá es donde llegan estos chorros. El agua tiene un color particular, es un agua como café, pero no es sucia, es por una especie de alga que tiene ese tipo de agua, pero es un agua bastante fría. En los chorros se pueden bañar, simplemente que el agua es extremadamente fría, pero es refrescante, y después de uno estar allá y mirar ese espectáculo de la naturaleza, sí es muy bueno disfrutar de esa agua. Más adelante van a ver cuando llegamos a ese punto, allá se puede pegar uno una bañadita y no aguanta mucho rato porque realmente el frío es bastante, pero vale la pena. Después de estar allá, de tomarse las fotos y disfrutar del paisaje, son espectaculares. Las escenas que nos da la naturaleza en este caso son espectaculares. Entonces Tapartó es otro municipio que deben tener en cuenta en esta parte del suroeste antioqueño. Ya podemos ver que hemos hecho senderismo por la parte de Angelópolis, hemos hecho senderismo en la parte de Betania y este ya es en Tapartó. Entonces la idea es que lo hagan, se pueden dar su pasadita por los chorros y ya cuando vuelvan al pueblo también se quedan tardando en el pueblo, se toman su tintico y así van evacuando toda esta parte del suroeste antioqueño, que de verdad que vale mucho la pena. Acá pueden ver cómo hemos ido caminando por toda la carretera y disfrutando de los paisajes. La idea es que ustedes conozcan más o menos el tipo de camino que hay y se den cuenta de las maravillas que tenemos en este municipio. Además de que Antioquia también tiene unos pueblos y paisajes espectaculares. Acá los dejo con algunas tomitas y la idea es llegar a una parte donde vendían de pronto algún fresquito o hasta unas paleticas como para refrescarnos, porque en este caso el camino siempre se está haciendo algo larguito. En este punto el grupo que iba liderando la caminata nos esperaron como para reagrupar el grupo. Miren por ejemplo que en esta zona hay muchos afluentes. Este que está aquí al lado derecho del puente es un afluente distinto al que veníamos bordeando al lado izquierdo.
De acá después de este puente en adelante es un valle espectacular, o sea, se ve totalmente la estructura de un valle, las montañas al lado y lado, el río surcando así el valle y una planicie en el medio. Acá podemos ver unas tomas aéreas mientras hacíamos este senderismo y es espectacular. O sea, las tomas que se pueden hacer en este valle son simplemente una fantasía. Muy muy bonito el paisaje en esta parte de Tapartó. Esta es una casa finca bastante bonita en esta área, muy muy bonita. Miren cómo se ve el paisaje al fondo con las montañas, las nubes. Aquí el panorama hacia el fondo, miren cómo se ve el valle bien demarcado, o sea, es típico valle pero es hermoso. Y miren allá las nubes al fondo, allá al fondo es donde van cayendo los chorros de Tapartó. Miren qué espectáculo, dos quebradas, una tanto al lado izquierdo como al lado derecho y el camino en toda la mitad, o sea, es espectacular este paisaje. Si pueden venir por estos lados, de verdad que es en una caminadita o si van en vehículo o en moto, paren, tómense las fotos y disfruten de este valle que de verdad que es simplemente espectacular.
este punto del camino paramos en esta casita donde tienen como una tiendecita y les venden fresquito o paleta. Todos optamos como por chupar un heladito para refrescarnos y descansar un momento. Y después de haber tomado el heladito ya continuamos con nuestro camino hacia los chorros como tal. Finalmente llegamos acá a la propiedad donde se hace el ingreso oficial a los chorros de Tapartó. Acá le dan a uno unas inducciones de los cuidados que debe tener para llegar hasta allá. Le explican que hay un mirador donde se pueden observar los chorros desde una parte alta y también los beneficios que hay pues, si se disfruta ahí en los charcos. Otra cosa, también les venden almuerzo. Ustedes pueden pedir ahí fiambre, les empacan su fiambrecito y ya se pueden ir hasta los chorros, porque después de ahí hay que caminar aproximadamente unos 500 metros o 1 kilómetro. Más o menos son como 1 kilómetro para llegar a los chorros. Entonces la gente puede llegar ahí, parquear su vehículo ahí en ese parqueadero, compra su almuercito y ya se va para los chorros, para que tengan en cuenta. Para llegar al mirador hay que subir siempre como una pendientica, son aproximadamente unos 500 metros. Pero usted llegando acá al mirador, o sea, es espectacular. Miren cómo se ven los chorros allá al fondo. Desde ahí ya la naturaleza lo embruja a uno con ese paisaje. Uno va caminando y se siente ese ambiente espectacular allá al fondo. Entonces, si vienen a los chorros, hay que ir al mirador realmente para poderse tomar las foticos. Y ya si quieren entrar al agua ya tienen que devolverse nuevamente aquí por esta bajadita y ya otra caminadita por ahí de otros 500 metros y se llega allá a la orilla de los chorros, a la parte de abajo. Entonces este mirador es simplemente espectacular. Espero disfruten las tomas que hicimos acá en este mirador.
Ya después de haber estado en el mirador, se llega aquí a la parte de abajo que es como el balneario. Aquí ustedes se pueden meter, acá nosotros disfrutamos del almuerzo. Estuvimos aproximadamente 1 hora y media, 2 horas. También se pueden tomar las fotos, refrescarse, mirar el paisaje. Se puede meter al agua, pero realmente uno no aguanta mucho rato en el agua por el frío. Pero después de estar ahí había que disfrutar eso. Ahí se puede ver la característica del agua. El agua tiene un color como, es un café, pero es un café que se origina por las algas que crecen en este tipo de agua. Pero es muy particular esa coloración. Pero el agua es bastante limpia y realmente es muy fría, pero de verdad que vale la pena meterse ahí. Después de estar hay que hacerlo, probarlo, o sea, es simplemente espectacular. La ventaja de estos chorros es que son como 3 caídas. Está una parte más alta, cae en una plataformita, ahí llega otra caída, otra plataforma y ya está en la parte de abajo. Espero también disfruten estas tomas acá en el charco y cuando vengan a tapar todo, traten de aprovechar y si pueden entrar a pegar un chapuzoncito, que es una de las cosas que deben probar en la vida, para que digan, me bañé en los chorros de Tapartón. Estas tomas tratamos de mostrar como todos los niveles que tienen los chorros. Ahí pueden ver la majestuosidad de estas cascadas, es simplemente espectacular. También se puede hacer un senderismo para llegar hasta la parte de arriba, pero es bastante riesgoso, ha habido muchos accidentes. Si de pronto el piso está mojado, se resbala muy fácil, entonces muchas veces no es recomendable. Normalmente la gente se queda acá en la parte de abajo, entonces acá pueden disfrutar, digamos, toda la panorámica para que disfruten estas tomas que son simplemente espectaculares. Estos chorros de verdad que vale la pena visitarlos, eso es simplemente majestuoso, son hermosísimos las caídas de agua.
después de disfrutar todo el rato ahí en la parte baja de los chorros, ya era hora de regresar nuevamente al pueblo. Y ya por terminado el senderismo, ya nos devolvimos para el pueblo de Tapartó, nos tomamos un tintico, nos relajamos un momentico y ya tomamos nuevamente el bus para Medellín. Pero esta caminata sí fue espectacular, o sea, es conocer una de estas partes que normalmente, si no es con este tipo de actividades del senderismo, no las conoce uno tan fácil. Adicionalmente se hace ejercicio, se respira aire puro, hay compañerismo. De verdad que el senderismo y las caminatas valen mucho la pena. Para que si tienen forma las practiquen. Acá en Medellín se consiguen muchos grupos de caminatas con el Linder, con Fama. Hay muchas actividades por hacer, pero cuando puedan, háganlas, que realmente valen mucho la pena. Espero les haya gustado los chorros de Tapartó y le pueden dar un me gusta, les agradezco mucho.